Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Acabamos de proyectar el documental El Viejo y Jesús, un documental extraordinario que está cumpliendo este año 20 años de su realización. Estamos aquí junto con Marcelo Andrade. ¿Cómo te va, Marcelo? Muchísimas gracias Igual, Lorena, por gracias. acompañarnos y por ese trabajo, hermano, que es excelente. Ya vamos a estar conversando en extenso sobre tu trabajo. Eh, bueno, pero presentemos a Marcelo. Marcelo es documentalista, cineasta y músico. En la descripción del video vamos a poner allí las señas para que puedan acceder al canal de YouTube de Marcelo. Bueno, tiene dos canales de YouTube. Uno es Rasguarapo, donde se puede ver este documental, más otros trabajos que tú has hecho. Este es el segundo de 4 documentales de tu autoría. Antes de ese hiciste Venezuela Bolivariana, Pueblo y Lucha de la Cuarta Guerra Mundial. Luego hiciste un par de documentales más, hiciste también 2 cortos de ficción. Y tienes tiempo preparando tu primer largo de ficción, ojalá que lo podamos ver pronto. Amén. Eh, Marcelo es licenciado en artes, mención cine y teatro por el Emerson College de Boston y es docente en UNEART. Eh, bueno, hermano, este documental, a ver, ¿por dónde comenzamos, Marcelo? Eh, Extrañamente, es un trabajo que yo no vi en su momento. Estoy completamente seguro por las cosas que he conversado con amigos, con compañeros, compañeras. O sea, sé que es un documental que se proyectó mucho. Eh, lo digo no porque esté esto aquí, estoy seguro de que debe ser un documental muy visto, o sea, que se debe haber visto mucho en Venezuela. Además tenía como ese soporte, tú formabas parte de ANCLA, ¿no? De la Asociación Nacional de Medios Libres, Comunitarios y Alternativos, si no recuerdo mal. Ujú. Ahí tenemos, bueno, a muy, muy queridos amigos y amigas de lo que fue ANCLA. Y el hecho de que ustedes, los realizadores de este documental, formaran parte de esta organización, eh, estoy completamente seguro que les debe haber garantizado mucha proyección, además donde más nos interesaba, ¿no? Ujú. Que era en las comunidades, en los Exactamente. barrios, en la Venezuela adentro. Pues no sé si es un trabajo que se proyectó en Venezolana Sí, sí llegó Televisión, a pasar sí, una o dos veces, sí. y en Vive Televisión me Y imagino que En Vive sí. también. Ujú. Eh, En Ávila también, sí. bueno, pero y en Ávila, eh, yo no lo había visto, hermano. Mira, yo lo vi hace el año pasado, porque ya uno está como maquinando, ¿sabes? Ya uno está en el tiempo presente, ya pensando en las cosas que va a hacer a futuro, y justamente haciendo como este ejercicio de rescatar cosas que, bueno, que como este documental fue muy visto en su momento y naturalmente 20 años después, obviamente ya la exposición baja, eh, pero bueno, es un trabajo que yo recomiendo ampliamente que se vea para el que quiera entender lo que significó la revolución bolivariana. Este es un trabajo que hay que ver porque, bueno, que es un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Ahí, o sea, creo que yo lo vi y me sorprendió mucho, o sea, me interpeló. Está, tú sabes, ¿no? Está como este nivel como de la superficie de uno recordar cosas, ¿no? Ver, chavo, qué duro. O sea, porque uno se retrotrae ese momento y ver que es un trabajo que logra rescatar la atmósfera de ese momento eh, político, iba a decir, pero más que político histórico, ya eso me parece que tiene un mérito, o sea, creo que es invaluable, ¿no? Porque tú lo sabes mucho mejor que yo, tú que eres documentalista, tú puedes perfectamente, bueno, registrar algo y no necesariamente recoges como esa... por supuesto que la gente de cine debe tener algún otro término más apropiado para referirse a lo que
yo me quiero referir, yo no soy experto en estas lides, ¿no? Pero esa atmósfera, eso es una cosa que no sé, hay como un intangible allí, ¿no? Que yo creo que logra captar de alguna forma. Entonces no es solamente rememorar, o sea, una época, bueno, que uno vivió además o sea, hace 20 años yo tenía 30 años, hermano, y estaba militando en este proceso, obviamente, ¿no? Bueno, obviamente no, pero yo estaba en ese momento, yo creo que la inmensa mayoría del país estaba en plan militante, ¿no? Militante literalmente. O sea, estamos hablando de los primeros años de la Revolución Bolivariana. O sea, Chávez tiene 6 años apenas que comenzó a gobernar, ¿no? Hablando de... Triunfa en el diciembre del 98, pero asume en el febrero del 99. En el 2005 tiene apenas 6 años, pero en 6 años han pasado, hermano. O sea, aquí ha pasado de todo, ¿no? De hecho, ya este es un momento en el que nosotros estamos más o menos... Hemos logrado como sortear, yo creo que el quinquenio más duro, ¿no? De todos, que es el primer quinquenio, pues, ¿no? Que es parte de lo que recoge el documental. No el golpe de estados, pero sí el paro sabotaje petrolero, ¿no? Y bueno, y toda ese hervidero que era las calles caraqueñas de la época, ¿no? 2002 y 2005, porque este es un documental que va y viene entre 2002 y 2005, ¿no? Eso es lo que yo destacaría en primer lugar, o sea, cómo recoger, o sea, tiene como el mérito de recoger la atmósfera de ese momento, el mérito de recoger como la sensibilidad de lo que uno, en un lenguaje, digamos, más o menos sociológicamente, esa es mi formación, puede llamar como la sensibilidad de la gente más excluida de este país, ¿no? Tú sabes que yo tuve la fortuna de ser profesor, yo soy fundador de la Universidad Bolivariana. Esto es una cosa que yo cuento cada vez que tengo oportunidad, ¿no? Entonces, yo en 2004, más o menos en el momento en que tú haces este trabajo, en 2004 yo recuerdo que a mí me toca asistir a la primera clase con muchachos de la Bolivariana, ¿no? Y entonces hacemos la típica dinámica esa de, bueno, ¿cómo se llama cada quien? ¿De dónde viene cada quien? Y tal. Hermano, y todos comienzan a decir su nombre, naturalmente, ¿no? Pero a decir además de dónde vienen, ¿no? Puro muchacho del 23 de enero, del Paraíso, de Katia, no sé qué tal. Y uno tras otro decían, bueno, y aquí estoy viviendo la experiencia de estudiar en una universidad que esto para mis padres, para nosotros mismos, hace unos pocos años atrás esto era algo absolutamente inconcebible, ¿no? Entonces, es como... y recuerdo un par de compañeros o de compañeras que dijeron, además que agradable estar en un lugar donde uno pueda decir sin vergüenza de dónde viene, ¿no? Porque era una costumbre, son cosas que hoy pueden sonar muy extrañas, ¿no? Pero en ese momento, bueno, son cosas como de ese momento, son cosas que definieron esos tiempos, ¿no? Ellos decían, hasta hace muy poco era absolutamente normal uno en un lugar de esta naturaleza decir, yo vengo de X lugar, ¿no? Porque no quiero decir que vengo del 23, o del centro de Caracas, porque ya el centro era una cosa como mal vista, ¿no? Para una parte de la ciudad, que sabemos perfectamente cuál es. Entonces esa vergüenza del origen de clase, ¿no? Bueno, eso fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo y yo recuerdo hablar con los estudiantes y tanto en clase como fuera de clase, yo recuerdo hablar con ellos y decirles que una de las cosas impresionantes de este proceso, ¿no? Del proceso bolivariano, era que eso que uno también, apelando a un concepto sociológico, de hecho marxista, lumpen, ¿no? Porque el concepto lumpen tiene como una sección absolutamente peyorativa, pero no necesariamente, es una categoría de análisis, ¿no? Es la gente excluida de los excluidos, ¿no? Yo le decía, eso que se entiende como lumpen, eso que se denomina como lumpen,
la revolución bolivariana tuvo el mérito de politizarlo. O sea, este es un proceso que ha supuesto un nivel de politización tan profundo en la sociedad venezolana que no es digamos, la clase media baja, ¿no? Que era una parte muy importante de la población, aunque por supuesto la mayoría era clase baja a secas, pero incluso los más excluidos dentro de las clases populares más bajas tenían un nivel de politización impresionante. Este es el otro mérito, me parece, de este documental. Es decir, que no solamente rescata o es capaz de captar la atmósfera, la sensibilidad de un momento histórico, sino que lo hace poniendo a hablar a dos personas de las que, o sea, dos personas de las que tú nunca te vas a imaginar. Nosotros en ese momento sí, nos habituamos a eso, era una cosa como de la cotidianidad, ¿no? Pero lo conversábamos un poco antes de la proyección. Hoy uno podría decir eso mismo de hoy. O sea, uno podría conseguir discursos similares hoy día. Probablemente sí, ¿no? Justamente porque venimos de todos estos años. Pero muy probablemente en los 90 no, ¿no? Y bueno, tanto el viejo como Jesús lo están diciendo, lo dicen en varias oportunidades de una forma o de otra, ¿no? Cosas que si uno no le presta mucha atención es como un detalle que se te escapa. Eso es otra cosa, tiene muchos detalles. Es un documental con muchos detalles. Los testimonios, tanto del viejo como Jesús, tienen como distintas capas. Hay cosas que tú escuchas y te vuelan la cabeza, ¿no? Esos cambios como imperceptibles que se estaban produciendo, eso que decían, por ejemplo, de la policía, ¿no? Que obviamente es como el contacto, bueno, no de la gente que vive en la calle, básicamente todos nosotros y nosotras, ¿no? Es como el contacto directo, inmediato que uno tiene con la estructura de poder, con el status quo, ¿no? Ellos decían, coño, por lo menos ahora nos dejan tranquilos, por lo menos ahora uno puede caminar por la calle más o menos tranquilo, ¿no? Eso que contaba Jesús, que le decía a un policía, si no estuviera Chávez aquí te vuelo la cabeza, ¿no? Es decir, que Chávez de alguna manera significó poder estar en la calle, ¿no? Poder caminar por la calle, por supuesto siempre bajo la amenaza, como también lo dice Jesús más adelante, hermano, que al final, o sea, digamos, de raíz la cosa no ha terminado de cambiar. Al final, fíjate que ellos son gente de nuestra misma clase y están todo el tiempo cuidando a los ricos, ¿no? Y no nos cuidan a nosotros porque no van a cuidarnos a los barrios y tal. Dice eso, ¿no? O sea, es una cosa como ambivalente, ¿no? La policía sigue pero hubo un cambio que se produjo allí. Y él no tiene, digamos, otra que no reconocerlo, no está reconociendo nada. Él está como dejando ver una cosa que, insisto, es como imperceptible. Uno no se ha dado cuenta de esas cosas. Eso también lo he dicho en varias oportunidades, que fue una cosa, lo he conversado mucho con mis compañeros y compañeras de militancia, cómo esas primeras marchas muy masivas del chavismo significaron, o sea, tú ahí veías a toda la sociedad venezolana, porque veías, yo trato como de transmitir, hermano, o sea, uno veía gente rica ahí. Uno veía gente y este es un tipo que tiene real, no entiendo qué hace aquí, es chavista, ¿no? Y así veía a un montón de gente como Jesús y como el viejo, hermano, mucha gente. Yo los recuerdo claramente, son imágenes que bueno, Dios quiera, no se me olviden jamás. Yo los recuerdo claramente el 13 de abril en Miraflores, ¿no? Claramente los recuerdo el 12 y el 13 en el Valle, que fue donde yo estuve antes de irme para Miraflores. Y antes de eso, de esas jornadas, los recuerdo, y después de eso también los recuerdo en la calle. Es decir, había como una Venezuela subterránea, absolutamente invisibilizada, que es una cosa que además era algo que se decía mucho en ese momento, ¿no? Nosotros no existíamos, éramos absolutamente invisibles, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, gracias a que está un tipo ahí que se llama Hugo Chávez, nosotros existimos y, bueno, yo creo no, parte de lo que yo viví en esa época, en ese momento, fue justamente eso. Jesús
mucha gente como Jesús y mucha gente como el viejo comenzaron a ser parte como de la cotidianidad de la cotidianidad de uno. Oye, te hablo de, o sea, yo estaba en la calle en los 90 y uno no veía a Jesús y uno no veía al viejo. Uno no interactuaba con ellos, mucho menos marchaba con ellos, ¿no? Uno comenzó a hacerse como compañero de militancia, fue con Chávez, ¿no? Eso lo recoge el documental también. Me parece hermosísimo, creo que es mi parte preferida del documental, el hecho no sé bien cómo lo hiciste, quisiera que fuera parte de lo que conversáramos. Me parece que no es un instrumento de propaganda en lo absoluto, o sea, no hay maniqueísmo aquí. Eso creo que de cualquier documental me parece que es un valor, o sea, un documental que logre eso me parece que tiene un valor enorme. Es decir, no es blanco y negro, es más todo lo contrario. Eso es una cosa que te está como moviendo la cabeza todo el tiempo. O sea, cómo esta gente, cómo estos tipos me pueden estar hablando de todas estas cosas. El viejo hablando de la Revolución Francesa, chamo, es una cosa demasiado maravillosa. Claro, es la guillotina y tal, ¿no? Y él se medio disculpa y todo, pero bueno, la Revolución Francesa. Un tipo que cuenta, bueno, cómo se le desgració la vida, cómo no tuvo una oportunidad porque fumaba marihuana, ¿no? No, y así, imagínate tú cuántas decenas de miles, centenares de miles de hombres en este país, mujeres también, pero sobre todo hombres jóvenes. Bueno, el mismo caso o algo similar a lo que le pasó a Jesús. Pero te decía, mi parte preferida es un Jesús interpelando a Chávez. Chamo, es una cosa hermosa, porque la gente tiene como esa idea muy, muy equivocada de eso. También lo he discutido siempre, desde el día cero lo he discutido. La gente tiene como esa idea de, bueno, un poco alimentado también por, ¿sabes?, por el discurso oficial y la cosa burocrática, a los que ellos también le tiran durísimo. Esa cosa de que Chávez, bueno, tú sabes, ¿no? El Chávez, el que tiene la última palabra es Chávez, y mande comandante y toda esa cosa, ¿no? Chamo, cuando el chavismo jamás fue así, nunca fue así. El chavismo siempre fue algo casi ingobernable, hermano. Casi ingobernable, siempre fue un sujeto total y absolutamente rebotado, muy crítico, sumamente crítico de su gobierno, muy crítico de Chávez, pero chavista, ¿no? O sea, un tipo en el que se reconocían totalmente. Esa relación, de hecho, yo creo que esa relación amorosa, no amor-odio, porque obviamente no había en lo absoluto nada que se pueda asemejar a odio contra Chávez, sino por esa relación, tú eres un tipo como yo te amo, o sea, te quiero, te defiendo, no joda, doy la vida por ti, pero tienes que corregir tal cosa, ponte para la vaina, Chávez. Eso fue el chavismo siempre, hermano. Siempre, y de hecho creo que no dejó de serlo nunca. Entonces, captar eso que a mí me parece que es una cosa intrínseca, o sea, que define el chavismo, es otra cosa que logra el documental. De verdad. Luego, ese diálogo, no, porque coño, ellos también son bastantes, ¿no? Ellos son una masa, y entonces Jesús le dice, pero no son mazamorras, ¿no? Esa cosa como muy coloquial, muy de calle, ¿no? Bueno, además eso es otra cosa que engancha inmediatamente, porque uno lo vio tanto y lo sigue viendo como en el caraqueño en la calle, pues, ¿no? Como ese swing, ese zumbado del caraqueño, es una cosa, se nota todo lo que ha tenido que padecer Jesús en su gestualidad, en su lenguaje corporal, en la manera como se expresa, o sea, se nota el sufrimiento, el padecimiento, pero como es un hombre o un muchacho que está como dispuesto completamente a reinventarse, ¿no? Más o menos hacia el final, que dice algo así como, hermano, yo nunca he leído nada sobre esto, yo nunca me he puesto, yo estoy pensando en todas estas cosas, o sea, es este momento el que me hace a mí sacar todo esto, ¿no? Eso también me parece muy impresionante. Y ya, coño, para no seguir con cosas, ¿no? Porque yo anoté otras más. Además, quisiera darle la palabra a Rome Arrieche, compañero nuestro acá en Cedes, que es el artífice de que estemos conversando hoy aquí contigo.
que es la otra cosa que a mí me parece que define al chavismo y creo que es donde se produce. O sea, creo, bueno, pues ya voy a desarrollar la idea muy brevemente, que es ese ejercicio que ustedes hacen bastante entre audaz y peligroso de meterse eso por un lugar que se parece, si no es, se parece mucho al country, y entonces comienzan a decirle cosas y tal, y él se molesta mucho, ¿no? Y entonces, pero él va como asimilándolo, pero además uno lo ve, o sea, uno lo ve como en tiempo real, ¿no? Él asimila y entonces, como para metabolizar la cosa, para lidiar con la humillación, ¿no? Él dice, bueno, vale, pero al final esto no es una cosa personal, nos están humillando, están humillando al pueblo, ¿no? O sea, yo me trago la humillación personal, pero porque yo sé que tengo el chance de desquitarme en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que esa es otra cosa que define al chavismo absolutamente. O sea, el chavismo es esa identidad política que se da al pueblo venezolano cuando decidió que ya no lo iban a humillar más. Yo creo que esa es una definición bastante precisa del chavismo. Se podrá definir de muchas otras maneras, pero yo recuerdo o sea, lo viví en ese momento, o sea, una de las cosas que define ese momento histórico es que la gente dijo, no nos humillan más, no nos humillan más, y si este tipo está ahí y nos permite que no nos humillen más, entonces que esté ahí hasta que nosotros decidamos. Y si lo tumba, nosotros lo volvemos a poner ahí, como además lo acaba de hacer en el momento del documental. Acaba de pasar el referendo revocatorio, que no fue ningún revocatorio, nada, la gente decidió que Chávez siguiera ahí. Y bueno, ya como trayéndolo un poco para el presente, yo creo que, viste que te comentaba también fuera de cámara, antes de que proyectáramos el documental, yo te decía, cónchale, la necesidad porque esto no es en lo absoluto un ejercicio de nostalgia, aquí estamos es como tratando o sea, bueno, aquí en este espacio, en sede, estamos como tratando de aportar como a reconstruir este tiempo histórico, ¿no? Y me parece que las primeras señales de que se estaban produciendo retrocesos o derrotas importantes a lo largo de estos 25 años fue en 2015, 2014, 2015, cuando comenzamos a hacer las colas esas kilométricas, que estábamos 2 días en cola, o estaba la gente 2 días, 3 días en cola, porque ahí, después de mucho tiempo, es decir, como 10 años después de que tú haces tu documental, ahí en ese momento la gente comenzó a sentirse humillada otra vez. O sea, la experiencia de la humillación era absolutamente ajena al pueblo venezolano, por lo menos durante la década previa. Más o menos entre 2004, 2005, hasta esa época que, coño, otra vez comenzamos como a padecer los rigores de la humillación, ¿no? De tener que humillarnos para acceder a los productos de primera necesidad, etcétera, ¿no? O sea, lo importante que es identificar esos puntos de inflexión. Luego es tarea, digamos, colectiva, como construir el relato de las circunstancias que hicieron que eso fuera posible, ¿no? Pero bueno, está bien, eso hay que hacerlo y además lo que ha pasado durante la última década, etcétera. Pero tiene que saberse, tiene que conocerse que durante por lo menos una década este fue un pueblo que no lo humillaba a nadie, hermano. Nadie. Y bueno, la gente se ríe, no le presta atención. Es que yo veo el documental y uno dialoga con tantas cosas. Yo dialogo con la gente que lo hemos estado conversando en estos días. Dialoga porque viste que ahorita lo que está de moda son los podcasts que hacen los chamitos mayameros, ¿no? Entonces, claro, pero uno se ríe, pero son como chamos que van construyendo un relato para el país, para Venezuela y sobre Venezuela, ¿no? Chamos que son más jóvenes que uno, chamos que se fueron hace mucho tiempo, que no conocieron, que primero que no entendieron lo que significó Chávez, luego que no tuvieron que padecer todo lo que hemos padecido nosotros todos estos años, y entonces se va como, poco a poco, se va como instalando este discurso de acuerdo al cual lo que dañó este país fue el chavismo, ¿no? O sea, lo que hizo que nada sirva en este momento, según ellos, ¿no? Según este relato, fue el chavismo, fue que existiera el chavismo. Entonces, en la medida en que se
ese tipo de relato se va imponiendo y Marcelo, tenemos el problema de que es un relato que permea mucho en los chamos, en los más jóvenes, en las personas más jóvenes, que no son idiotas, ni tontos, ni ignorantes, ni nada por el estilo, sino que simplemente están viviendo otro tiempo, les tocó vivir un momento mucho más complicado, simplemente no vivieron ese Chávez, ¿no? Hermano, qué fácil es que se nos olvide eso que te acabo de decir. Aquí hubo por lo menos una década en la que a este pueblo no lo humillaba nadie, ¿no? Un pueblo que rompió el récord Guinness del pueblo más feliz del mundo. Eso era lo que te decía, que uno recuerda eso y a la gente le parece como, mentira, eso no. Es decir, una sociedad, hermano, que recuperó la dignidad entendida como respeto de sí mismo, de sí misma. Coño, todo eso lo vivimos, hermano. Y viendo este documental, o sea, creo que, para cerrar, creo que este es un documental que nos lleva de nuevo a ese país. Que fuimos y que somos en alguna medida importante todavía, ¿no? Que, coño, es tan o más importante rescatar esa idea, ¿no? Porque no fue que eso pasó y ya, eso no, las cosas, la historia, o sea, los pueblos no actúan de esa manera, ¿no? Hay cosas que permanecen y que aunque se impongan otros relatos eventualmente y aunque parezcan que aunque quieran hacernos como pensar que estas cosas no ocurrieron, sabemos perfectamente que ocurrieron porque las vivimos, pero ver, hermano, la responsabilidad de transmitir eso, ¿no? O sea, de la responsabilidad de que estas cosas no se olviden, ¿no? Bueno, todas esas cosas y otras que pudiéramos conversar en adelante, las pienso viendo tu documental. Yo lo vi la primera vez, a mí me golpeó mucho, me pregunté chamo, como yo no vi esto en su momento, qué cosa tan impresionante que yo no haya visto esto. Pero bueno, felizmente nos reencontramos con el documental y tenemos la oportunidad de conversar sobre él en este día, coño, además contigo, que es un lujo, pues, ¿no? Para nosotros es un honor tenerte aquí, hermano. Y bueno, te felicito públicamente por ese trabajo, Marcelo. Bueno, yo creo que pudiéramos darle el micrófono a Rome porque también nos comparta algunas ideas y luego entonces, nada, la conversamos con Marcelo. Bueno, bueno, hermano, bienvenido de nuevo al CES. Muchas gracias por atender esta convocatoria, ¿no? que te extendimos hace rato. Y bueno, yo vengo a hablar de más o menos cómo impactó eso en una generación de militantes, activistas, cultores, sobre todo chamos que nacimos en esa época de los años 90 y que, bueno, lo único que hemos sabido es de revolución bolivariana en términos de gobierno, pues, de lo que es el gobierno, porque haber nacido en los 90, esa primera etapa de la infancia, tú no tienes mayor conciencia, como ya la empiezas a tener entrando a la adolescencia, ¿no? O sea, es la conciencia de un niño, pues. Pero que también se involucra o se desarrolla en base a los fenómenos o elementos a su alrededor. Y bueno, yo tuve la suerte de toparme con ese documental que tú hiciste y el equipo que te acompañó, gente que yo conozco por allí también son muy panas, todavía varios de ellos, a través de lo que fue la cultura hip hop. En el hip hop venezolano, o por lo menos en unos grupos del hip hop venezolano muy importantes, llámese ya en este caso la Jepatú, Hijo Revolución, esta organización de la que yo vengo, bueno, allí se distribuían unos DVD, ¿verdad? Entre el 2008, 2010, bueno, que tenían un coñazo de archivos, rap del mundo, rap de todo el mundo, rap contestatario, documentales de hip hop venezolano, como el documental de hip hop venezolano, el primero que hizo esta gente de NK Profeta, se llamaba El Documental, también eso, el documental de Venezuela Subterránea también se distribuyó a través de ese formato. Un mal consejo, que eso se hizo en Lara, El Tren de la Calle,
que se hizo en la cárcel de Uribana, que eran ideas revolucionarias dentro de los presidiarios, y estaba el documental tuyo también, entre otros audiovisuales, ¿no? Y bueno, ese no pasó desapercibido, créeme, en muchos de nuestros compañeros, de nosotros, y siempre para nosotros fue un referente de lo que uno estaba expresando a través de la pintura, a través de la palabra, a través de la música, a través de la organización comunitaria, y que sin duda representa también de alguna manera, claro, muchas ideas en nosotros hacían vida, pero ahí dentro de esas ideas estaba un pedacito del documental del Viejo Jesús, y siempre era fue tema de conversación varias veces, por lo menos en Barquisimeto. Créeme que muchas veces conversamos sobre, oye, esta gente hizo ese documental, y vaina, cómo lo hicieron y cómo encontraron esos brothers, pero también no era solamente la sorpresa, sino también identificarnos y entender la conciencia de clase y la conciencia política que había en este país en todas las capas sociales, porque la conciencia no solamente estaba en los pobres también, sino que termina siendo... Es una radiografía de la conciencia política también de la clase dominante, en este caso las clases altas, y de cómo Chávez prende esa candela en las lenguas y en los discursos de esa gente también. O sea, porque ese discurso lo dan precisamente porque hay un Chávez que los cucó, ¿me entiendes? Que los carió allí, y ellos expulsan todo ese veneno, todo ese odio que es una posición política, ¿no? Yo tomaba aquí algunos apuntes, ¿no? Rápidamente, ya para darte también la palabra. Y bueno, una de esas cosas era que, bueno, ese documental termina exponiendo el rostro real de las clases altas, pues, que siempre nos han hecho creer que, bueno, que el que tiene estudio, que el que tiene la clase, el que tiene, ¿cómo se llama?, estatus, yo no sé qué, es una persona educada, es una persona pulcra, y ahí nos damos cuenta que precisamente son una persona con mucho odio. Creo que tienen mucho más resentimiento que nosotros los pobres como tal, y ellos se atreven siempre a llamarlo a uno el resentido, los resentidos estos, pero te das cuenta que es una persona grosera, pues que es una persona que no respeta, no es capaz de respetar a otro ser humano por su origen de clase, por su estatus, por sus ingresos, por su realidad, ¿no? A la final ellos tampoco son culpables de esa realidad, como sabemos, pero yo creo que eso es una de las principales cosas que logra el documental, ¿no? Mostrarnos el rostro real de esas clases altas, esas clases dominantes, que no llegan ni al centro, que no se atreven ni siquiera a cruzar al centro de la ciudad. Y bueno, eso, nos quería mostrar eso. Y bueno, como el comandante en un momento no solamente a ellos los logra encender o les da elementos, ¿no?, sino que también a los más desposeídos, porque eso, como lo dice Reinaldo, o sea, eso tú no lo podías ver en otra época de nuestra historia quizás, pero a este nivel el discurso del comandante fue tan transgresor, fue un discurso tan potente, poderoso, un discurso que, bueno, trastocó los corazones y las mentes de todos los venezolanos habitantes de este territorio, dentro y fuera, ¿me entiendes? Y ese es un claro ejemplo, y cómo unos exponen sus posiciones y otros sus otras posiciones que son antagónicas de clase, pero que a su vez son parte de una misma realidad, que es la que nos encierra a todos dentro de la Venezuela petrolera, que dividió a este país de una manera muy estrecha, ¿no? Y que es producto de lo que ha sido toda la historia colonial de nuestro país también, ¿no? Que el documental de alguna manera está, bueno, yo siempre he creído que otro documental así yo no he visto hasta ahora en Venezuela que tenga ese toque de que la palabra del pobre sea tan puesta sobre la mesa, ¿me entiendes? Y puesta, yo creo que hasta dentro de un punto de vista hasta medio democrático, ¿no? Porque hablan ellos también, y ellos también tienen la palabra y la expresan y la exponen. Sabemos muy bien cuáles son nuestras intenciones, porque nosotros no somos ninguno, como dijo Reinaldo ahorita, algo que es blanco y negro, así como que algo equilibrado, no. Hay un interés obviamente político y social allí, pero que les da la cancha a ellos también de que se expresen, y sabemos muy bien cómo se han expresado. Así habla la clase media, hablaba muy fuerte en aquellos tiempos. Hoy en día más bien hay gente de la clase media que está buscando como integrarse
al centro, al oeste, pero en aquel momento no había ni siquiera el chance de eso, y que siempre han tenido esa posición, ¿no? Siempre han tenido esa forma de expresarse, sobre todo de quienes no son de su clase. Hay una parte, y ahí para ir cerrando, hay una parte que a mí, bueno, una de las que más me hace, que es la parte más emocionante para mí. Yo lloré yo no había llorado la primera vez que lo vi, y las veces que yo lo veía, vine a llorar fue ahorita, chamo, después que lo vi hace unos meses que le dije a Reinaldo, mira, vamos a ponerte a documental. Y en la noche lo vi, un día después que le dije a Reinaldo, y es cuando están todos en la cota arriba, chamo, o sea, de un lado de la ciudad están esos carajos, ¿me entiendes? Sí. Con un odio, porque están ahí que celebrando un año nuevo, pero por dentro es un odio porque una concentración por la paz. Y creo que ese evento se hacía anualmente. Tú documentaste esa parte, pero yo tengo entendido, a mí me han dicho, no, aquí la oposición se reunía después del 2002, anualmente en la Plaza Altamira para celebrar el fin de año, pero con pancartas y vainas. Creo que todavía hacen cosas en la Plaza Altamira, pero siempre se hacía. Y de este lado estamos nosotros, los pobres. Creo que la primera vez fue esa que tú registraste. La que documentaste, que era de 2002. Sí. Y después eso siguió, eso continuó, después no tanto. Y estaba el viejo Jesús, esa es la familia del viejo, ¿no? Una familia amiga de ellos, ¿verdad? Ok. Que son capaces de abrirte las puertas, o sea, porque así es el pobre, uno también viene del barrio y tú vas para que el vecino te va a recibir, y el otro, el amigo, el pana, que yo no sé qué tal. Es una manera de conectarse siempre entre la comunidad, y esa es la parte que por lo menos a mí me impactó mucho, y que, bueno, el contraste, ¿no?, que representa esa escena de unas personas del otro lado de la ciudad haciendo eso, y de este lado la gente, bueno, sí, claro, sí. Ya sabemos lo que el viejo y Jesús representan en términos de pensamiento, pero el barrio, o sea, en general es así también, amoroso, es comunitario, no le importa que... A ti no te conocía, o sea, tú eras un extraño, pero esa puerta está abierta para ti, tú eso no lo puedes hacer allá, o sea, no te abren las puertas siendo un extraño, jamás hay esa posibilidad. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que más detalla el tema de los contrastes de las clases sociales, que, repito, en el fondo es la misma situación porque es una sola sociedad que tenemos que acabar, que la idea es luchar en contra de eso, pero que sin duda alguna el documental yo creo que es una de las cosas que mejor refleja. Y bueno, eso, yo creo que en términos generales, cómo marcó a tantos raperos, cultores, en lo que vengo yo, gente que hace arte, cultura, ¿no?, en el barrio, por lo menos en ese momento. Y bueno, otra vez decíamos con Manuel, ¿cómo sería hacer ese documental, atravesarse ese documental otra vez hoy? ¿Cómo sería otra vez escudriñar? Porque yo escucho, obviamente, yo vivo ahí en La Varal, por La Varal, y uno escucha siempre compas de la calle, con algunas que otros matices por allí, pero no tan profundos como el viejo Jesús. Pero sería interesante escudriñar de nuevo por allí, la conciencia de estos panas que la tienen, no son ningunos brutos, claro. Gente que piensa igual, que está en una condición muy adversa ante la vida, que les niega, es una condición de estar negados ante la sociedad, ¿no? O excluidos, o muy, muy excluidos, pero que, bueno, seguramente allí hay algo. Vamos a hacerlo, llégate para la minca, ya te hago aquí la invitación de una vez para ver si nos lanzamos por ahí. Otra cosa, bueno, esto lo encontré allá en la minca, por cierto. Se puede enfocar por ahí, y nos eche el cuento ahorita también de este cartel de lo que es la película, y bueno, dónde se distribuyó esto, dónde lo sacaron, a quién se lo dieron, dónde ha llegado esto, tú no has visto por ahí, o cómo fue la distribución de la película. A mí me interesa también saber estas cosas técnicas de la película, y bueno, todo el esfuerzo que yo sé que lo hicieron, que más underground, hermano. Me encanta, pues yo también vengo de eso. Pero bueno, hermano, un abrazo, ¿verdad? De nuevo por esa chamba. Muchas gracias, porque sin eso, bueno, yo creo que, bueno, había muchas cosas en la mente de uno y siguen estando, pero esto es una parte importante dentro del pensamiento político de esa generación de los 90 que se atrevió a hacer militancia y revolución. Y bueno, hermano, adelante. Gracias, papá. Bueno, primero que nada, gracias, Reinaldo, Romy, Sandra, María, a todo el equipo de sedes, Adriana, a todos los que han
estado de alguna manera en esta organización para hacer posible esta proyección. Hay muchas cosas temas que surgen cuando hablamos de este documental del Viejo y Jesús, Profetas de Rebelión. Como explicaron, se hizo entre el año 2002 y 2005 con la colaboración de mis compañeros y compañeras de la cooperativa Calle y Media. Y bueno, siempre le doy las gracias al Viejo y a Jesús donde estén, que ambos ya trascendieron de este plano, por bueno, haber compartido su experiencia, sus palabras, sus sueños con nosotros en esa camarita que bueno, en el momento no sabíamos, digamos, la totalidad de la intención del proyecto, pero a medida que avanzábamos, como que nos dimos cuenta de la importancia de su testimonio. Como les comentaba antes de comenzar, el testimonio del Viejo y Jesús iba a ser parte del documental que hice antes de este, que se llama Venezuela Bolivariana, Pueblo y Lucha de la Cuarta Guerra Mundial, que básicamente es como un poco un relato histórico de dónde surge la Revolución Bolivariana, incluso partiendo bueno, de esta lucha de 500 años que llevamos contra el sistema colonialista. Y a medida que terminaba ese primer documental y el Viejo y Jesús iban a ser como parte de los testimonios ahí, me di cuenta que era como su propia historia y quedaba como para su propia película, y es cuando decido como hacer esa segunda parte. Menos mal que lo hiciste así. Y con los compañeros de la cooperativa, bueno... Hablando del otro documental, ¿no? De Venezuela Bolivariana primero, y entonces después empezamos como a hacer esa segunda parte de esto que se convirtió después en el Viejo y Jesús. Y bueno, con el apoyo ahí de los compañeros del Ateneo Caribe de Itagua, en La Vega, de todo lo que fue el proyecto Nuestra América, AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Digamos que de todo ese familión se fue nutriendo también a medida que avanzamos en este proyecto, y cuando lo llegamos a estrenar, bueno, pudimos contar también con esa parte de distribución de DVD, cópialo, llévalo, tal, y pudimos difundir la palabra de esa manera. Pero bueno, agradeciendo primero todas esas personas que han sido parte de este trabajo, abren, obviamente al ver el documental, muchos temas que son buenos, digamos, razonar, y bueno, qué enseñanzas nos deja para los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Una, me parece que uno de los temas que, nuevamente dando gracias a la Revolución Bolivariana, porque con todos sus defectos estamos aquí hoy hablando de esto, porque ha habido este proceso revolucionario que con todos sus defectos o cosas por corregir, nos ha por lo menos abierto la luz de la liberación y de un camino hacia esa independencia verdadera y esa soberanía y ese bienestar colectivo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, el documental también nos interpela a cómo seguimos viviendo en una sociedad de clase, ¿no? Y eso es uno de los temas que pudiéramos decir que es casi que imposible resolver, pero creemos que el ser humano es capaz de llegar a un momento de desarrollo de conciencia y de que hay unas condiciones materiales generales que le permiten o que nos permiten vivir en una sociedad más justa, pues. Aquello que decía Zamora, pues, y no habrán ni ricos ni pobres, ni dueños ni amos, ni esclavos ni esclavizados, sino hermanos y hermanas que se mirarán al rostro de vis a vis, de quién a quién. Y bueno, en ese mismo sueño venimos trabajando, y creo que el llamado que hace la película es, bueno, a cómo construimos esa sociedad sin clases, donde todos estemos bien, básicamente. No necesitamos los grandes lujos a los que pretende y a los que parece adicto las clases ricas del mundo, cuando tenemos solidaridad, los alimentos, una vivienda digna y una comunidad en la cual te sientes apoyado y con posibilidades de florecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía nos queda mucho por avanzar aquí en Venezuela y obviamente en el mundo en general, pero hablemos de Venezuela, ya que aquí hay un proceso revolucionario, nos queda mucho que avanzar en eso, y el llamado es ahí a eso, pues, a los sectores que se han acomodado un poco, incluso hasta eso que llaman enchufados y toda esa parte que le ha hecho mucho daño a la revolución, cuando personas con acceso a poder o a recursos
no dan su mejor ejemplo como revolucionarios y bueno, ves cosas como ves hoy en día en las Mercedes que vas y ves puras naves y broma y tú dices, coño, pero ¿quién tiene acceso a esos recursos cuando yo no tengo problema que los ténganlos, pero después que se pagaron a los maestros, a los doctores, que no hay nadie viviendo en la calle, tenga el carro que usted quiera? Pero eso es un tema, digamos, que nos toca seguir, digamos, combatiendo y bueno, eso, seguir luchando por esa sociedad de iguales y donde haya realmente trabajo digno, ¿verdad? Porque nadie va a querer vivir en la calle si usted tiene un buen trabajo donde ir, te vas a ganar una cosa que te da para sustentar a tu familia. Claro. Entonces, eso es a lo que hacemos que seguir apuntando y, bueno, seguimos trabajando duro en función de eso, ¿no? Luego, hay temas por lo menos como lo que menciona el viejo que me parece a mí que toca, digamos, en lo que es la tragedia del tercer mundo, que es que los países del tercer mundo somos vendedores de materia prima barato, hasta regalada, y cuando el viejo dice que yo veo que Chávez fue como un Simón Bolívar que nos viene a liberar del imperialismo yanqui y de la imposición comercial, cuando él dice los demás presidentes iban y negociaban como les daba la gana, pero a ellos que los negociaban le decían el barril de petróleo se va a pagar es a tanto, es lo que ellos digan allá. Esa palabra toca el viejo ahí, digamos, un tema central que es eso, pues cómo seguimos regalando nuestras materias primas por un precio de gallina flaca y el caso por lo menos, en el caso nuestro con el tema del petróleo, que bueno, nosotros les vendemos el barril de petróleo a ellos, póngaselo caro a 100, ahorita está en 60, no sé qué, pero incluso a 100. Es un precio de gallina flaca cuando ellos nos regresan ese mismo barril. Nosotros les vendemos a 100 y ellos nos lo regresan a $10,000, $20,000, $40,000. Y la gente dice, pero ¿de dónde saca todo ese número? Bueno, saca tú la cuenta de cuántas computadoras Mac caben dentro de un barril de petróleo. Y si cada computadora te cuesta $2,000, $3,000 y te caben 40, 50 computadoras en un barril, bueno, saca la cuenta, ¿verdad? Y bueno, no es que lleva petróleo todos los componentes de esas laptops, pero prácticamente todo el proceso desde lo propio que llevan, digamos, petróleo como tal, como el plástico, no sé qué, más la energía que lleva el trabajador al trabajo, claro. Con lo que sacan el metal, o sea, todos los elementos llevan energía, claro. Y el petróleo es base de eso y bueno, tú dices... Y eso se refina, el petróleo se refina. Y está claro que, o sea, el negocio de los tipos es... impone tu ley en todo el mundo que te vendan la materia prima barata, gobierno que llegue al poder o pueblo que se dé un gobierno digno que busque elevar esas condiciones, lo tumbas, lo matas, le creas una contrarrevolución, en fin, todas las historias que sabemos como opera el colonialismo y el viejo lo toca ahí de manera clara en, bueno, cómo superamos eso. Y ahí, tomando enseñanza, ¿a qué nos lleva eso hoy en día? Dice, mira, Venezuela debería llevar a la OPEP una propuesta que diga, mira, nosotros no vamos a vender el barril de petróleo a menos de $300, no lo vendemos. Y si no lo quieren comprar, no lo vendemos y tenemos una tierra aquí que trabaja para alimentarnos y aguantar eso, ¿verdad? Y decirle a los tipos, mira, cómpralo hoy a 101 porque mañana va a valer 102 y en 3 años lo vamos a llevar a $300. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer cada pueblo con sus recursos? El que tiene cobre con el cobre, el que tiene madera con la madera, el que tiene coltán con el coltán, etc. Y esa parte, bueno, también nos lleva a otro tema que tiene que ver con la parte de derechos humanos también y, digamos, uno que incluso después de haber hecho este documental y, digamos, en los procesos de la vida que uno va avanzando y llegué a conocer del camino de Rastafari, y es el tema del derecho humano del acceso por lo menos a la ganja sagrada, a la marihuana. Y vemos el caso del viejo, ¿verdad? Un chamo de 18 años que lo agarran con 1 kilo de marihuana, lo meten preso, en la cárcel un tipo se lo quería violar, tuvo que matar al tipo y le metieron 15 años más de cárcel. Y es cuando dices, oye, en verdad por 1 kilo de una hierba que tiene 1000 beneficios para la humanidad, tú le vas a desgraciar la vida a un joven y ese mismo joven pudiera andar con cajas y cajas de licor que sí daña al organismo de maneras graves o de cualquier cantidad de drogas legales, de pastillas y bromas que nos bombardean aquí las industrias farmacéuticas con eso, pero por 1 kilo de una hierba natural sagrada, fíjense lo que le pasa. ¿Cuánta gente no ha estado presa No, por gramos de marihuana? Exactamente. Entonces, eso es un tema que yo digo, mira, eso en 25 años de revolución no puede seguir pasando. ¿Entiendes? Y yo entiendo, digamos, que
a nivel de la sociedad, en los sectores militares, etcétera, se ha lavado mucho y se ha satanizado el caso de la ganja, de la marihuana, de una manera terrible, y encuentras discursos que sí, bueno, todo lo que conocemos que sataniza a la planta, ¿no? Pero ahí es cuando tú dices, mira, está más que comprobado los beneficios que tiene, y cuando todo lo otro demás que está en los juegos deportivos te promocionan el alcohol y la broma, y tú dices, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Cuando pones el caso incluso de cosas como el whisky importado, que además de dañar el organismo, desangra la economía nacional, tú dices, oye, no puede ser que no hayamos levantado una ley de legalización revolucionaria de la marihuana y otras plantas. Yo me enfoco en la marihuana, sobre todo en el caso de que el viejo también lo meten preso por eso, y uno obviamente en Rastafari asume la hierba como una planta sagrada. Y es donde, bueno, yo sigo ahí día a día tratando de mover, digamos, esa conciencia que mira, aquí tenemos que legalizar la marihuana con una ley o sea, que sea revolucionaria. ¿En qué sentido? Lo que yo propongo es, cada persona tiene posibilidad de sembrar hasta 24 plantas sin ningún problema. De ahí para arriba usted puede sembrar cuanto usted quiera, pero por cada planta de sagrada usted me va a sembrar 8 de comida. Usted me quiere sembrar 1 hectárea de sagrada, dele, pero me va a sembrar 8 hectáreas de comida. Y de esa manera una cosa financia a la otra, y en poco tiempo somos soberanos a nivel alimentario y soberanos a nivel medicinal con la marihuana, pero también con otras plantas medicinales como la hoja de coca, que el colonialismo la transformó en cocaína para envenenar a la gente, pero que tenemos que rescatar desde su uso originario como planta natural, y todo ese camino que tenemos para realmente salir del colonialismo en el que estamos. La marihuana es ilegal porque el colonialismo le interesa que sea ilegal, para que, además de que no sea una fuente de recursos económicos, digamos, soberanos, que se dan en nuestros pueblos, en nuestros trópicos, bendita crece la planta, porque si creciera allá mejor que aquí, se los aseguro que estuviéramos bombardeados de que fuera legal. Incluso qué ironía que ellos tienen ya tiempo legalizando allá, y en nuestros países sigue siendo ilegal, y tenemos esa guerra de nosotros mismos contra nosotros mismos. Y casos, por lo menos, compañeros cuentos que uno escucha, pues mira, no, que conocíamos una gente que tenía una siembra y les llegaron un helicóptero. Coño, ese helicóptero debería estar llevando alimentos para las comunidades indígenas, en vez de estar persiguiendo a la gente que está trabajando la tierra. O casos de muchachos que si tenía un morral, entonces tenía marihuana encima, entonces preso, y esa misma historia del viejo se sigue repitiendo hoy, ¿entiendes? Entonces eso es un llamado que siempre hago digamos, a las personas con responsabilidad dentro del gobierno, y ver cómo nosotros desde abajo, a nivel de la Asamblea Nacional, avanzamos con una propuesta de legalización revolucionaria, y bueno, que trata de crear mejores condiciones de justicia y de avance económico. Cuando vemos todo lo que está pasando con el bloqueo económico, digamos, las medidas estas coercitivas unilaterales, pero yo le digo es sabotaje colonial claro y raspado. Cómo abrimos alternativas no petroleras que nos permitan avanzar en ese bienestar general. Entonces, eso es uno de los puntos que, insisto, que tenemos que mejorar en la revolución bolivariana, y hago ese llamado, digamos, desde pueblo organizado hasta alto gobierno. Mira, esta situación hay que corregirla, pues. Entonces, ese es otro de los puntos que abre con la película ese tema de la legalización. Y bueno, y el otro punto, digamos, como regresando al tema de la sociedad de clase, que bueno, realmente tenemos que avanzar a crear esas condiciones económicas que nos permitan empleo digno, ¿verdad? No donde un empleo y el salario va a ser menos que lo que te cuesta el transporte para ir a trabajar, ¿verdad? Y eso creo que es importante que lo corrijamos a tiempo, o corremos el riesgo de que la revolución se institucionalice y se apoderen, digamos, estas nuevas clases que quieren convertirse en las clases pudientes, y pasa un poco como pasó en México con el PRI, ¿verdad? Que después de todos estos años, de todo lo que significó la Revolución Mexicana, terminó una casta política totalmente corrupta y adinerada a costilla de todo el pueblo. Entonces, ese llamado a mantener siempre la revolución renovándose y cuidándose y asegurándonos de que esos valores fundamentales de igualdad, de libertad, de justicia social estén, digamos, en primer plano, pues. Y bueno, creo que en ese sentido las palabras del viejo Jesús nos van a seguir recordando todos los días,
de las luchas que hemos triunfado y también de las que nos falta de aquí en adelante. Bien. Yo te pediría que nos contaras un poco, Marcelo, sobre eso que llaman el making of. O sea, ¿cómo tú llegas a Jesús y al viejo? O sea, ¿cómo los conoces? O sea, que nos hables un poco de tu experiencia, además filmando, lo complicado que debe haber sido. Anécdota por ahí, tú echaste unas anécdotas la otra vez en el canal. Sí. Y lo otro, coño, tu experiencia proyectando el documental, son 20 años. Bueno, 20 años, sí, 20 años, pero digo, durante esos primeros años, o sea, de 2005 en adelante, digamos que los años inmediatamente posteriores, debes haberla presentado un montón de veces. Digamos, ¿qué te quedó del intercambio con la gente? ¿Alguna cosa que nos puedas contar? Bueno, lo primero, cómo conocimos el viejo de Jesús fue gracias a Filipón, que fue mi profesor de teatro en el liceo y que es como también uno de los productores de este documental y del colectivo Calle y Media. El profesor Felipe García, quien fue militante del PRB, fue guerrillero en Nicaragua, o sea, él fue como la escuela que digamos, a mí, al grupo de teatro que formamos en el colegio Jefferson, que se llama Creatro, fue como que nos fue nutriendo de esos elementos. Y en ese momento, después de que nos graduamos del liceo, yo voy a estudiar la licenciatura allá en Boston, y mientras estaba allá, yo como que iba y venía, y comienzo, digamos, a hacer el documental después de que pasa el golpe del 2002, y cuando regreso aquí en Venezuela, Filipón estaba haciendo como esa producción de calle y él había conocido al viejo de Jesús ahí en la Plaza Madariaga, pues él vivía en El Paraíso. Y esa fue esa primera entrevista, que es cuando ellos cuentan que son expresidiarios, como ese primer testimonio que hace. Ese fue lo primero. Que está como a mitad del documental. Entonces, que están los dos sentados. Que están los dos sentados, ajá. Entonces después de ahí, berro, qué interesante lo que ellos están diciendo. Entonces yo programé para seguir grabando con ellos. Y grabamos después entonces esas escenas del Año Nuevo, del Año Nuevo 2002. Claro, esas son 2002. Exacto. Entonces, en ese que yo como que estaba en las vacaciones, grababa aquí, cuando iba a estudiar en la universidad, editaba allá en el tiempo de clase. Y en una de esas que estoy allá, me llama Filipo y me dice, mira, mataron al viejo defendiendo a un compañero en una pelea callejera, le dieron una puñalada en el corazón. Berro. Obviamente una noticia súper triste, y bueno, cuando yo regreso, Está Jesús, pues. Está Jesús, pero no encontrábamos a Jesús tampoco, entonces, porque ya no estaba ahí. Entonces nos tocó como que conseguirlo, está por allá, no sé qué, y entonces cuando en el 2005 lo volvemos a contactar y hacemos esa segunda parte del documental donde él reflexiona sobre el viejo y tal, o sea, y en ese momento ya él se viene a vivir con nosotros a la cooperativa en La Vega. O sea, el viejo muere, lo matan en el 2003. Como 2003, sí. Un año, exacto. Un año después de la sí, entrevista. Pues, exacto. Y bueno, entonces Jesús se viene con nosotros a la sede de la cooperativa Calle y Media ahí en La Vega y con el Ateneo Cultural Caribe Itagua, y bueno, realmente con ese apoyo de comunidad como que pudimos recibirlo, y él empezó como ese proceso ahí de participación, de creación. Hay un recuerdo que, bueno, siempre lo tengo ahí presente, que fue básicamente cuando estrenamos el documental en un encuentro que hubo, que eso era como Proyecto Nuestra América, ANCLA, Comunidades al Mando y Familión Revolucionario de Venezuela en Aroa. Eso fue en el año, tuvo que haber sido 2006, me imagino. Para Yaracuy. Sí, allá en Yaracuy. Y ese evento, Jesús, que estaba allá en la cooperativa, se va con Alfredito, otro de los compañeros productores de la cooperativa, y ese trabajo de montar esa asamblea, bueno, Jesús fue ahí, bueno, trabajador número uno en primera línea montando todo. Cuando estrenamos el documental, bueno, obviamente él era como la estrella de la cosa, y de verdad que se veía pues su nivel de orgullo y de felicidad, pues de poder que se le reconociera de esa manera, como, mira, ahí están tus palabras y la gente te está prestando atención y eres una inspiración para muchos. Y bueno, siempre me queda ese recuerdo bonito con Jesús. Y bueno, después
con el tiempo, Jesús tuvo como una recaída, yo le llamo que como que la calle lo llamó otra vez. Cuando proyectamos les comentaba con una organización allá en Portland, en Oregon, en Estados Unidos, una organización que se llama Outside the Frame, fuera del encuadre, que ellos trabajan con muchachos que están en situación de calle, y una de las profesoras que vivió en la calle dijo, mira, yo he sentido muchas veces eso, que la calle como que te llama de regreso y tienes ganas de lanzarlo todo y regresar, porque bueno, son adicciones que se crean, sí, que son complejas, pues, y cuando además no tienes las condiciones materiales, bueno, nosotros con nuestro mejor esfuerzo en la cooperativa tratamos de que las cosas estuvieran lo mejor posible, pero realmente son situaciones complejas y bueno, él tuvo esa recaída y bueno, es cuando él decidió después de irse, regresar digamos, a la calle, y llegó a tener un hijito con una compañera, pero la noticia que después me llegó de parte de quien había sido su novia en el tiempo que estuvo con nosotros en la cooperativa, es que habían encontrado a Jesús muerto en el Guaire con su compañera. Entonces, uy, eso fue muy triste porque, o sea, con todo y que, bueno, él había regresado, digamos, a la calle, eso, o sea, uno lo veía como con esa esperanza que fuera como un modelo a seguir de otras personas que a lo mejor están en la calle y logran recuperarse y después ser un ejemplo de muchos. Bueno, en el caso de Jesús, bueno, tuvo esa recaída, sin embargo dejó a su hijito, que bueno, las bendiciones donde esté, y bueno, con sus hermanas y todo, y nada, dejó esa semilla, y de alguna manera en este documental dejó palabras que nos van a seguir enseñando, igual que el viejo, y bueno, ya los tenga en su gloria, y ahí nos reencontraremos con ellos cuando nos toque hacer ese viaje. Y bueno, en general la experiencia de realizar el documental fue eso, pues muy espontáneo, muy de estar en la calle con la cámara pendiente de los testimonios, esas marchas en la oposición, que muchos de esos testimonios también, o sea, a veces es difícil que la gente te lo diga en cámara, pero hay veces que, bueno, sueltan la cosa como la piensan, y tú, bueno, tú comparas una cosa y bueno, las palabras se caen por su propio peso cuando ves una cosa con la otra, y hay una frase que dice el viejo ahí que saben de la vida los que no han sufrido, ¿no? Cuando dice lo del tango y bueno, ahí tú ves, pues, ¿no? O sea, pero lo impresionante es que recogiste no uno, sino como 5. Sí. Impresionante. Aunque bueno, yo intenté eso la última vez en una de la oposición, pero te sueltan cosas, pero no son tan así. Es que estaba como en ese momento era flor de piedra. Sí, también. Sí. Aparte eran como más, no habían jóvenes ni siquiera así como. Pero es que además yo creo que es una época en la que todavía tienen como la ilusión de que van a despachar, como no entienden lo que está ocurriendo. Tienen como la ilusión todavía de que, no sé, 25 años después, un poco difícil. La pesadilla está larga. Sí. Claro, ya hay una mezcla ahí de desprecio por su mismo liderazgo político. Exacto. En ese momento no era tan así todavía, pues estaban muy envalentonados. Sí. Con todo y que en esa época, ¿esas son de 2002? Las marchas. Sí, como 2003, 2000. Sí. Está todavía allá. O sea, hay un contragolpe popular y se tiran el paro 6 meses después o 7 meses después. Sí. O sea, y después el referéndum, es decir, estaban todavía demasiado envalentonados. Era el año de la avanzada total de ellos. Sí. Y hay otro punto que, bueno, también es de mis partes favoritas de la película, donde casi siempre me es inevitable que se salga una lágrima, que es cuando Jesús dice, mi sueño de revolución sería agarrar y meterme para todos esos barrios y toda esa gente que está damnificada por ahí y tráemelos a todos para acá arriba. Con un fusil. Yo agarro un parlante y un fali y bueno, vamos. Sí. Y no es que viene uno a matar gente, que él aclara eso y me parece importante. No es que uno viene a matar gente, sino a defendernos, porque esta gente le tiene a uno como grima. O sea, más claro no lo puede poner. Y yo digo que yo de alguna manera sueño con ese día. Y digamos, en la complejidad de la cosa, porque uno sabe que cuando pasan esas cosas también hay violencia y también
O sea, hay fuego que se prende que tú después no sabes cómo paras ni en dónde termina. ¿Tú sabes que me lleva esa imagen que él dice eso? Que es precisamente a la película del Caracazo. Un poco la película del Caracazo, pero que es la de La Mata. Pero esa imagen ya se conocía mucho tiempo antes también de los testimonios de la época. Y es la gente en el este saliendo ese día, el 27, 28 y los días posteriores, con un fusil en la mano, en el este. Salían para ellos, así como lo propuso Jesús, que era para la defensa y la vaina. Bueno, ellos también argumentaban eso con los fusiles en la mano, las escopetas en la mano. Aquí nos vamos a defender de los pobres que van y para acá, y que nos van a quitar la casa y nos quieren quitar todo eso. O sea, es como dos imágenes que se me hace, o una imagen que se me hace apenas él dice eso, porque ciertamente ellos sí salieron con las armas. El pueblo, el 27 no salió con armas. El pueblo salió con su garra y su hambre y su arrechera. Pero el clase media, clase alta, salió con armas a matar a los... Y bueno, obviamente la policía y el ejército masacró al pueblo, pero sí hay testimonios, sí, no, testimonios solamente de carajos del este que le disparaban a los cerros, que le disparaban a los pobres para defenderse ellos. Y en efecto sí, era una defensa, si lo plantea de manera, no sé, militar, puede decirse así. Los pobres sí estaban pendientes de volarle en los espacios a la clase media, a la clase alta de la rechera que había. Ya el centro lo tenían tomado esos primeros días. Pues ya creo que al segundo, tercer día es que empieza a retroceder la rebelión popular, empieza a retroceder ya al barrio porque, bueno, el ejército ya está en la calle y era mucho la presencia. Pero ese planteamiento que él hace del fusil, lo que me lleva a eso, de que, bueno, sí toca en un momento defenderse de ese odio y de ese rencor. Otra cosa que yo te quería preguntar, no sé si por ahí está ese cuento que tú nos echaste la otra vez, de que se presentaron a veces situaciones, coño, un poco tensas en la calle, ¿no? Entre ellos y otros compañeros, porque ahí sale uno también, que creo que es amigo de ellos en el cumpleaños feliz, perdón, en la cota, en el feliz año. Sé que tú grabas otros que están allí. ¿Cómo fue esa reacción con los otros que están allí grabando? O sea, viéndote a ti, porque tú no entraste allí siendo uno como ellos. O sea, entras ahí como un extraño, ¿no? Y esa sería una pregunta. Y la otra, también cómo fue la reacción de los entrevistados de la clase alta, si llegaron a ver eso alguna vez y te dijeron algo, no sé. Bueno, primero, en cuanto a la dinámica de calle, realmente otra cosa que siempre les agradezco a ellos, que fueron, o sea, súper atentos y solidarios en cuanto a cuidarme como realizador en la calle. Y entonces, que si nos estábamos metiendo por ahí, entonces uno, mira, que si la cámara y no sé qué, Jesús agarró un destornillador y dijo, mira, no te vuelvas loco, pues. Entonces, digamos, ese tipo de cosas como que fueron unos hermanos que se portaron a la altura y me cuidaron y hicieron posible este trabajo, pues, ¿no? Y bueno, siempre, como les digo, les voy a agradecer eso y bueno, el haber abierto su vida de esa manera. Vente para el puente, vamos para el Guaire, baja la calma porque están fumando, pendiente con esto. O sea, ese tipo como de asumir el proyecto como de ellos también, pues. Y bueno, eso obviamente es lo que ha hecho que el documental sea lo que es, pues, ¿no? Esa entrega que le pusieron ellos y hablar con esa sinceridad, y obviamente no tienen ninguna agenda oculta ni ninguna pretensión de cargo, sino están hablando desde el corazón la realidad de la vida, pues. Y en cuanto a las reacciones de las personas que entrevisté de la clase alta, realmente no he tenido contacto directo con alguno que me haya dicho, mira esto, lo otro. Sí llegué a escuchar de uno de los muchachos que sale, que es el que habla peor de todos, que hasta se me olvidó el nombre, hasta para protegerlo a él, dije, no quiero ni recordarme tu nombre. Que fue un muchacho que por cierto estaba estudiando en Boston también, un venezolano allá, y él es el que habla, bueno, el que dice las cosas un más poco claras, difíciles de coño, en verdad tú piensas eso. Pero lo que tengo entendido es que el hermano después le comentó a otro como que lo había malinterpretado o algo así, coño papa, pero... ¿Cómo hacías tú para tragar al frente de esa gente? Arrecho, sí. Arrecho entrevista a esa gente también. Pero lo que creo que
ahí es como cuando digo que las palabras se caen por su propio peso, es cuando tú pones esas palabras al lado del testimonio del viejo, al lado de todo, ahí ya solito, ¿entiendes? Se dice lo que se tiene que decir y quedan esas ideas retrógradas, racistas, clasistas. Desnudas totalmente. O sea, totalmente desnudas. como lo que son, como una cosa que no tiene nada que ver con la dignidad humana, ni con el respeto, ni con el bien común, ni nada. Entonces, nada, quedan expuestas y eso, pues, podemos distinguir entre una cosa y la otra y sabemos cuál es el camino bueno y cuál es el camino del colonialismo y del racismo y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, la reflexión general es a mantener siempre la revolución renovándose y autocrítica, en el sentido de que no conformar, sí, no, una revolución y logramos esto y lo otro, pero sabemos que hay cosas de fondo que incluso van más allá de la propia Venezuela, ¿ok? Que es otra cosa, por cierto, que retomo de la palabra del viejo. Ayuda latino, cría conciencia. El viejo ni siquiera habla solo para Venezuela, sino que nos reconoce como gran pueblo o gran nación latinoamericana, como ese gran familión que ahorita nos están dando trancazo a todos por igual, que si deportando, que si no vengas para acá. El colonialismo estadounidense, europeo, destruye todos nuestros países, nos hacen migrar, después no quieren que migremos, entonces es un sistema totalmente perverso y que esa unidad latinoamericana y de los pueblos del tercer mundo en general es básica para que podamos vencer ese sistema colonialista y levantar realmente sistemas libertarios que se basen en la dignidad humana y en la hermandad de toda la humanidad, pues. Y bueno, es mi disposición a hacer otras proyecciones. No, te invitamos a que te sumes también ahí apoyarnos aquí en el CE, claro en lo sí. cinematográfico. Y bueno, nada, a llevar también el documental a comunidades y seguir ese proyecto o ese proceso que uno de mis estudiantes de UNEARTE me decía, profe, no se siente tan mal que por lo menos ahorita hay cosas como UNEARTE que antes no habían. Y qué importante formar a las nuevas generaciones de cineastas, de artistas, de agricultores, de todos, digamos, las labores que necesitamos en nuestro pueblo y nada, toca seguir en esa misión de sembrar esa semillita y buscar esa revolución buena para todos. Y empezar a producir la segunda parte del documental. Pues, mis estudiantes también me dijeron, profe, hay que hacer uno ahorita. Vamos claro. para los puentes y vamos a... Y hacer obviamente que es totalmente vigente, sí, totalmente vigente. Y bueno, como digo, un llamado a la atención, digamos, como revolución bolivariana, de bueno, cómo realmente terminamos de desarrollar esos procesos de justicia social que aún nos falta por cumplir, pues. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, nuestras hermanas camarógrafas.